Bueno, en el tipo de abuso sexual es cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar o cualquier adulto con el objeto de obtener alguna gratificación, y que puede variar desde la exhibición hasta tocarlo, hasta la violación. En este caso también se da entre niños. Si el niño es agredido en casa, va a agredir al otro niño. ¿Cómo? Tocándolo. Aquí lo que es bien importante, y ahorita más adelante vamos a hablar, bueno, de exactamente de esto que es el abuso sexual, es bien importante enseñarles a nuestros hijos a proteger su cuerpo, a conocer su cuerpo. Es un tema que quizá esté todavía como un tema tabú porque se tiene miedo de tocar este tipo de temas por lo que se habla. Cada niño tiene ciertas cosas o cierta etapa en la que se le puede hablar. Obviamente no voy a hablar igual de sexualidad con un niño de 0 a 3 años que con un niño de 3 a 5, ni con un niño de 5 a 10 años, y mucho menos con un adolescente que se tiene que cuidar el doble o el triple por el hecho de que si es mujer puede quedar embarazada, y si es hombre puede embarazar a una mujer. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado en enseñarles a nuestros hijos que su cuerpo es como un tesoro muy grande, y así podemos hablarlo con cualquier niño de cualquier edad. Tu cuerpo es un tesoro, nadie te toca, porque muchas veces esto empieza por te toco tantito, te voy tocando otro poquito y te voy tocando más y te hago sentir que es algo normal porque somos amigos. Muchas veces el adulto que sabe y que conoce, o el jovencito o el adolescente, quiere tener a lo mejor esa experiencia, y si él fue abusado va con otro más pequeño y lo empieza a lo mejor a abrazar. Es que somos amigos, y como amigos tenemos que, los amigos se abrazan, entonces hacen que el niño piense que es normal, y como el niño en casa no tiene información, pues lo ve obviamente normal. lo ve normal. Qué importante saber esto, y sobre todo estar al pendiente de los niños, de las niñas a esta edad. También muchas de las ocasiones cuando van a la casa de los amigos, cuando van a casa de hacer tareas en fuera de casa, porque no sabemos qué puede pasar en la otra casa, o cómo sea el niño en ocasiones en donde se reúnen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, ¿a dónde los dejamos ir? Conocer a sus amistades, dónde están, y sobre todo enseñarle al niño a que siempre hable con la verdad, que nada va a pasar, enseñarle ese concepto. La verdad es primero y no te va a pasar nada, darle esa confianza al niño. Generalmente cuando ya está siendo abusado el niño ya no entiende estas cosas, entonces esto se trata de prevenir y de darnos cuenta si a lo mejor en mi casa ya está pasando. Las características de un niño que tiene abuso sexual es presencia de laceraciones, sangrado, inflamación. En el caso de las niñas pues es más fácil de verlo porque ustedes saben que cuando una mujer tiene la primera relación sexual pues tiene cierto sangrado, entonces por eso se podrían dar cuenta, pero sin embargo no es una prueba porque muchas personas, muchas mujeres tienen muy elástica esta parte y no pasa nada. Entonces pueden empezar a tener infecciones, y en adolescentes pues empiezan a sufrir otras consecuencias. Entonces hay que estar bien al pendiente de nuestros hijos, que a veces quien los agrede tiene el cuidado de no hacerles este tipo de lesiones, y por eso no podemos dar por el hecho de que mi niño o mi niña no tiene ninguna lesión, entonces no está sufriendo un abuso sexual. Puede ser que sea sin el hecho de que lo lleguen a tocar totalmente o que se llegue a consumar el acto. También es abuso sexual el hecho de que esté tocando a tu hijo, otra persona, un adulto, un joven que esté tocando a un niño, ya eso es considerado como abuso sexual. ¿Cuáles son los comportamientos que va a tener el niño? Miedo, ansiedad, culpa, desconfianza, enojo. En la adolescencia es donde se manifiesta, y este es el cuidado de este tipo de abuso. Se empieza a hacer una atracción homosexual. En este caso, pues, cuando se tuvo un abuso, si es de un hombre, obviamente no se va a querer estar con un hombre, entonces se va a ir por el sexo contrario. Si es un niño hombre y fue la violación por parte de una mujer, se empieza a odiar al sexo del cual fue uno abusado. Entonces hay que tener ese cuidado de que ya después vienen las consecuencias, y entonces después dicen, bueno, si mi hijo no tenía por qué tener esas tendencias homosexuales, ¿por qué está pasando esto? Pero ya esas son las consecuencias a muy largo plazo cuando no lo detectamos en su momento. Prevención siempre es lo más importante, antes de querernos lamentar de que ya pasó un hecho, de que ya pasó una cosa y que yo no me di cuenta. Siempre como mamás nos damos cuenta de cómo son nuestros hijos en lo común, en lo normal, en el 99, 100% de las veces nos damos cuenta
cuenta cómo son y cómo actúan ante las diferentes circunstancias. Si yo empiezo a ver cambios, obviamente no inmediatamente yo voy a decir, esto tiene. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. En el caso de los niños sí es bien importante hacerles caso, porque a veces ellos nos dicen, a gritos nos están pidiendo la ayuda. Gritos obviamente no como nosotros. Ellos es muy difícil que verbalicen. Esto quiere decir, es muy difícil de que nos vayan a hablar. Cada niño y en cada etapa lo manifiesta de diferente forma, pero lo manifiesta. Hay que estar atento a esas señales y llevarlos con un especialista para que él determine qué es lo que está pasando con el niño. Hay que educarlos a que nadie te puede maltratar tanto en el aspecto físico, tanto en el aspecto, nadie te puede decir que no vales, ni que eres un burro, ni que eres esto, porque tú no eres eso. Darles, empoderarlos, ¿qué quiere decir? Hacerlos sentir que ellos son dueños de su cuerpo y de lo que ellos tienen y que valen mucho. Decirles qué es una caricia de un amigo y qué no es una caricia de amigos, qué es lo que se puede hacer entre primos y qué no se puede hacer. Es mejor prevenir 1000 veces que después estar buscando un tratamiento que dure años para poder corregir algo que es muy sencillo, que se pudo evitar. Que se puede evitar y que es necesario como padres estar al pendiente de esta situación, porque si es verdad, muchas de las ocasiones hasta la edad adulta se llega a identificar que mi hijo, que mi sobrino tuvo algún evento pues que le destrozó su vida y que vivió de tal o cual circunstancia, pero hasta que llega a la edad adulta es cuando, y cómo no me di cuenta, y cómo como padre no tomé las medidas necesarias para que mi hijo no cayera en esa situación. Y es importante por lo tanto, la prevención, el conocimiento y, como tú decías, la educación y sobre todo empoderar a los niños para que ellos sepan que cuando están sufriendo un tipo de abuso, ya sea psicológico, incluso como tú dices hace un rato, no tan solo en unas áreas, es decir, no tan solo en el hogar, también en la escuela, también en la calle, todo esto saber identificarlo para saber también qué hacer y cómo denunciarlo y qué sigue, ¿no? Exacto, y esa parte que mencionas, cómo denunciarlo. En el caso de cualquier tipo de abuso de niños, que ya nos demos cuenta, vamos con el especialista y nos diagnostican inmediatamente, tenemos que denunciar el acto, porque las personas que lo hacen con uno lo siguen repitiendo con muchos otros niños. Si ya abusaron sexualmente de uno, van a seguir abusando de él. Si lo hacen en la escuela, hay instancias como la SEP y correspondientes en cada país, que ellos van a tomar cartas en el asunto, en el caso. Algo que muchas de las ocasiones pasa, el papá abusó, el hijo a lo mejor abusó físicamente de algún hermano, pero no se acude por el miedo de qué dirán, por el escándalo que se puede hacer, por los problemas y por todo lo que los familiares se van a enterar de esa situación que estamos viviendo en el hogar, ¿no? Entonces preferimos protegernos del qué dirán y dejar a mi hijo así como está, dejarlo con el problema, porque es el problema para él, a futuro va a ser un problema para él. Preferimos sacrificar al hijo a sacrificar mi supuesta amistad con alguien o a mis familiares que van a decir de mí. Y bueno, el consejo de hoy es: busquen información, no se queden con la duda de qué está pasando, hay que informarnos, hay que estar bien informados. La información nos da el poder. ¿El poder de qué? De poder decidir, de poder enseñar, de poder prevenir. Ese es el poder que nos da la información. E inclusive a veces puede ser que estemos viendo ese comportamiento en nosotros y no querramos aceptarlo, abrir los ojos. Es eso, ya tenemos ahorita más o menos lo que es correcto, lo que no se debe de hacer, y pues veamos y midámonos también nosotros en dónde estamos. If you're still losing mundo, support the victims. They are real. Okay? Amen. Just because it didn't happen to you does not mean Did it's not. alive. You should be ashamed of yourself. Y con toda nuestra alma vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos, hermanas? Vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Es una grande bendición, hermano, la que el Señor nos está permitiendo el día de hoy. Que aún y donde se encuentra el apóstol del Señor,
impedido por el capricho y la necedad de gente mala, de gente turbada de su mente, de su corazón, de su espíritu, que habiéndose ido de la iglesia desde hace muchos años, no han podido encontrar su lugar. Ni en el mundo ni en la sociedad lo han podido encontrar. Por eso siguen con sus mismas, hermanos, artimañas, mentiras y falsedades. Porque son los mismos. Son los mismos que desde el tiempo del hermano Aarón se separaron de la iglesia del Señor, y que los hijos de ellos y la familia de ellos siguió fuera de la iglesia en el tiempo del apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel. Y lo quieren hacer ver como que son muchos. No, no son muchos. Los cuentas con los dedos de las manos. Por ahí apareció un video hace unos días de una persona. Hicieron una manifestación allá en Utah, los mormones, y esta fulana ahí se coló con un cartelón. ¿Y sabes por qué lo hizo? Queriendo hacer ver que todos los que iban allí estaban protestando de lo mismo. Mentira. Los hermanos luego la descubrimos, y dijeron los hermanos en el ministerio: no es cierto, hermano, esa manifestación es en contra de los mormones. Nomás que ahí se coló ella para hacer ver que busca y busca y busca. Son los mismos 3, 4, 5, 10, 12 gentes que han estado, hermano, con el mismo pensamiento de maldad. Pero maldigan ellos y sigue bendiciendo el Señor. Y hoy el Señor nos ha bendecido